López está con nosotros para conversar del conflicto entre Estados Unidos e Irak. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Bueno, estamos prácticamente a puertas ya pues de que esto se... De la ceja al ojo. Así es, de que esto ya sea un hecho consumado, podríamos decir, por la decisión tomada por los Estados Unidos, doctor. La decisión tomada por los Estados Unidos, esa decisión unilateral, ¿en qué lugar, en qué aspecto la deja las Naciones Unidas? Bueno, permítame hacerle una acotación. En realidad, yo creo que no es una acotación, perdón, no es una decisión unilateral. No es que Estados Unidos se lanza a la guerra porque quiere lanzarse. En mi opinión, esto tiene un antecedente que es la actitud belicista, la negativa del presidente Hussein de desarmarse y el engaño que ha hecho permanentemente a las Naciones Unidas, porque cuando se resolvió que se desarmara, él negó que tuviera misiles de largo alcance. Posteriormente admitió que los tenía y no solamente eso, sino que los comenzó a desarmar. Pero las Naciones Unidas, durante todo ese tiempo, desde 1991, que se terminó la Guerra del Golfo, no hicieron las gestiones o el trabajo necesario para que se cumpliera con la resolución 1441. Vea, las Naciones Unidas es la más grande burocracia dorada del mundo. Las Naciones Unidas vive a consecuencia de un gran presupuesto que en gran parte lo financian los Estados Unidos. Y ellos tienen colateralmente un ingreso adicional que juega con los conflictos que se producen en todo el mundo. En el conflicto actual de Irán con Estados Unidos, ellos también son parte de los intereses creados. Ellos han conseguido que Irán haga negocios con una importante empresa rusa para que esta empresa haga canje de alimentos por petróleo. Y de eso gana las Naciones Unidas, la burocracia ganan el 2%, que son cifras realmente gigantescas. De tal manera que aquí no es, en mi opinión, de que las Naciones Unidas son el gran foro al que todo el mundo debe respetar o que Estados Unidos lo ha violado. Jamás en la historia de las Naciones Unidas ningún país, ni Francia, ni Alemania, ni la Unión Soviética la han acatado. Pero se viola una norma internacional que precisamente fue el objetivo de formar las Naciones Unidas para que en caso de conflicto hubiera un consenso o una decisión con la autorización de las Naciones Unidas para declararse una guerra contra un Estado. Vea, las Naciones Unidas lamentablemente, formada por burócratas dorados, no cumplen su tarea porque responden a intereses creados. Y yo creo que es importante destacar que los intereses creados son también los que están subyacentes en el conflicto. No se ha dicho, por ejemplo, que el señor Hussein tiene contratos petroleros muy importantes suscritos con Francia, con China y con Rusia. Obviamente, los intereses creados de estos países no van nunca a permitir que Hussein salga del poder. Ese es un gran elemento dentro del conflicto, de tal manera que creo que se ha hecho, en mi opinión, una gran campaña de promoción anti-Estados Unidos por los propios intereses que compiten con las empresas americanas. Pero las consecuencias, doctor, para el futuro, que otra nación poderosa como Estados Unidos, llámese Francia, Rusia, etcétera, etcétera, también desobedezca las decisiones, las normas internacionales y proceda con cualquier otro Estado pequeño, alegando pues de que ya hay un antecedente. Perdón, no hablemos de Estado pequeño porque Irak es un Estado de los más poderosos del mundo. Tiene un presupuesto y un ingreso gigantesco, en realidad, que sus recursos no los destina a mejorar el nivel de vida de su gente, sino a financiar actos de terror y obviamente a mantener internamente una dictadura en la que no ha habido la más mínima piedad para con sus propios ciudadanos. En segundo lugar, yo creo que es importante destacar que el problema de fondo también hay que verlo desde el ángulo de las empresas que participan en todo el entorno de los negocios internacionales. Yo quiero hacerle presente lo siguiente, que
El país pequeño no es el de menor territorio, sino el que más poderío económico tiene es el más grande. Se da la coincidencia que Estados Unidos es un país que absorbe los recursos de todo el mundo, pero es el único que le da oportunidad de trabajo a gente de todas partes. ¿Por qué razón la gente de todo el mundo no va a Irak, no va a Francia, no va a Rusia, no fueron a Alemania en la época de Hitler a buscar empleo y trabajo y seguridad? ¿Por qué todos van a Estados Unidos? Porque el mundo es cambiante totalmente con relación a su al tipo de religión, a su propia doctrina, a su comportamiento. El mundo árabe pues no es como el mundo occidental, pero totalmente diferente. los árabes están en los Estados Unidos, gente muy respetable, gente muy idónea, están practicando su religión en un país abierto, libre. El problema de fondo es que no tampoco tratamos nosotros de enfocar la realidad. Cuando se derrumbó el muro de Berlín y la Unión Soviética desapareció, ese tremendo poder económico y político quedó prácticamente desorganizado. Posteriormente, en 1990, en Sao Paulo se formó lo que se llama el Foro de Sao Paulo, donde todos aquellos vinculados al socialismo decadente o que había desaparecido teóricamente, se reunió para montar una estrategia que la estamos viendo sus resultados ahora. No es una casualidad, no es que Estados Unidos está persiguiendo al pobrecito Saddam Hussein, que por otra parte ha barrido con su oposición interna como lo han sido otros dictadores. La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué pasaría si no hubiera alguien que detenga a los delincuentes, a los terroristas? Póngalo en su caso Pero familiar. la pregunta también, doctor, hay que hacerse, ¿qué va a pasar en el futuro si solamente una nación grande como Estados Unidos o cualquier otra, el Reino Unido o Rusia, se puedan elegir como los policías o como los únicos guardianes del universo? Vea, no necesitamos policías, pero hay algo que usted está olvidando, Bolívar, y es el hecho de que en el siglo anterior, en la década en los primeros años del siglo XX, la Unión Soviética hizo un operativo gigantesco para destruir los países vecinos, los absorbió, aplastó a sangre y fuego a millones y millones de ciudadanos. Igual hizo, eso fue el socialismo internacional, igual hizo el nacionalsocialismo con Hitler. Bueno, la ¿Y historia qué hubiera lo cuenta, pasado? claro. Perdón, ¿y qué pasó? Se había formado un eje Japón, Hirohito, emperador, Stalin, Hitler y en Italia el fascismo. Hasta que tocaron a Estados Unidos, que no quería intervenir en el conflicto, en el famoso ataque Pearl Harbor. Y terminó el conflicto. ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos no interviene? ¿Estaríamos viviendo un mundo de paz? Yo creo que no. Hubiéramos vivido una época con los herederos del nazismo, los herederos del comunismo al estilo de Stalin o de Lenin, y no viviríamos este mundo de paz. Yo siempre, doctor, permítame, yo Bolívar. siempre enfatizo en la necesidad de que una de las virtudes básicas del sistema de libertad es la paz. Yo no estoy con la guerra, yo estoy contra la guerra, porque toda guerra es negativa. Pero ¿quién inicia la guerra? Pero la guerra se hace para obtener intereses. Pero no solamente eso, sino económicos. que quien sostiene la guerra es el que se arma. Es como que si su vecino en su casa, en su barrio, se arma y comienza a guardar combustibles y una actitud agresiva contra usted. ¿Usted va a esperar que el vecino actúe o usted le va a decir a la policía, venga señor, aquí hay un fulano que me puede afectar y puede destruir mi propiedad? Pero un líder mundial de todo aquello ha sido precisamente Estados Unidos, doctor López, y permítame que yo también participe en este diálogo. Estamos hablando de un mundo lleno de hipocresías, porque hablamos de la paz pero apuntamos hacia la guerra. Decimos que sí, pero en realidad es que no. Decimos que tenemos un Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas a la que Estados Unidos cuando quiere le hace caso, cuando no quiere no le hace caso. Pero ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué no usted enfatiza en todos los países que lo han hecho? Porque es el protagonista ¿Acaso la Unión Soviética, acaso Alemania, acaso Francia, todos los países han desacatado? ¿Acaso Chechenia? ¿Acaso todo lo que ha ocurrido con los kurdos no es también un elemento que hay que rescatar? Lo que pasa es que solamente vemos, como dice el refrán, la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga, la actitud hipócrita que tienen los gobernantes que quieren implantar un colectivismo
y que se mantienen por décadas en el poder político. ¿Cuál es la razón para que no impere la democracia en países totalitarios como el de Hussein, como el de Fidel Castro? Oiga, perdóneme, 43 años y no hay elección democrática en Cuba. ¿Y por qué no le exige a Arabia Saudita también y Pero Egipto, por que también son por supuesto. Estados Unidos, sin embargo, Pero por está con supuesto ellos? que sí, pero lo importante es que como ya no hay el poderío de la Unión Soviética que respaldaba todas estas actitudes, dependientes de los grandes presupuestos, ahora buscan, como antiguamente, el antiyanquismo. Pero entonces, ¿por qué se van a vivir en los Estados Unidos? Bueno, esa es una circunstancia, porque no la deciden los países, sino las personas como ciudadanos o como personas Que es individualmente la hablando. democracia. Yo creo que cuando las Perfecto. personas deciden y definen, en mi opinión, son las que deberían tomar la decisión. Pero usted no puede opinar. Fíjese usted, la cultura, entre comillas, que se dice que prevalece en los países conflictivos como el de Saddam Hussein. ¿Usted cree que las mujeres tienen oportunidad para hablar del derecho de género? ¿Usted cree que los hombres pueden ejercer libremente sus negocios? No, tienen que someterse al esquema dictatorial. Eso es más importante porque se pierden generaciones que algo que se le ha dicho al señor Hussein: señor, desármese. Va a ver usted lo que pasa a partir de esta noche. Estados Unidos va a atacar, pero en el momento en que ataque, Saddam va a responder. No decía que no tenía misiles, no decía que no tenía armas biológicas, las tenía escondidas. Ha sido necesario que Estados Unidos ataque junto con Gran Bretaña y España para que se descubra la verdad. Eso es hipocresía, eso es mentira, porque tiene las armas escondidas. Engañó a las Naciones Unidas, yo creo que no le engañó. Funcionarios de Naciones Unidas involucrados en el goce del 2% de los negocios que tienen con un importante empresario ruso, la compañía Alfa Eco, del señor Mikhail Tridman, que es uno de los más grandes y connotados mafiosos del nuevo poder en Rusia. Tienen convenio con el señor Saddam Hussein para destinar recursos a determinados elementos que luego, muy candorosamente, entre comillas, dicen que malos que son los Estados Unidos. La actitud de Francia es muy pintoresca. Francia tiene negocios, Francia aprovecha, y es muy cómodo decir vetamos. Y cuando ellos a su vez atropellaron en Costa de Marfil y atropellaron y arrasaron a la población negra que vive en Abiyán, en Costa de Marfil, eso no lo dijo el mundo. Ahí ninguno de ustedes salió a defender. Pero también Estados Unidos arrolló a Nueva Granada, también. Pero por supuesto, porque la historia de la humanidad ha sido la historia de guerra. Nosotros, el Ecuador, es un país guerrero. Desde que nacimos a la vida política, el Ecuador ha sido un país en guerra. Desgraciadamente, por no sostenernos vigorosamente armados y no tener una estructura idónea en lo económico, nuestros ejércitos han colapsado lamentablemente y nuestro territorio se ha reducido al 25%. Ahora, es verdad que se vencen los plazos establecidos, los plazos anunciados, es algo inminente el ataque de Estados Unidos hacia Irak. Ahora la pregunta es, después de este ataque, después de entrar en territorio iraquí, después de encontrar, entre comillas, las armas químicas y biológicas de destrucción masiva y de largo alcance, los misiles, etcétera, etcétera, ¿quién le va a decir a Estados Unidos que se desarme? ¿Quién le va a decir a Estados Unidos que respete las resoluciones de la reunión de Kioto, por ejemplo? ¿Quién le va a decir a Estados Unidos que respete el derecho humano del mundo entero? Vea, si no lo respetara Estados Unidos los derechos humanos, ¿por qué el pueblo, por qué la gente sencilla del Ecuador, de América, de Europa, de todo el mundo, del Asia, por qué van a los Estados Unidos? ¿Por qué? Porque allá encuentran seguridad. Necesita la mano de obra para su progreso. Entonces la gente va de esclava. No, pues perdóneme, Bolívar, usted tiene parientes en Estados Unidos que no han sido llevados del moquillo, pues. Los que van a Estados Sin embargo, Unidos, hay mejores condiciones que mejores acá. condiciones, hay pero la por supuesto, oportunidad. ¿por qué no hay Eso es esas condiciones de oportunidad de trabajo para su Por propio culpa de pueblo? nuestros gobernantes. ¿Por qué no hay en el Ecuador? ¿Por qué no vienen los gringos acá a buscar trabajo? ¿Por qué no vienen a invertir aquí? ¿Por qué no vienen aquí a hacer lo que hacen en Estados Unidos los ecuatorianos? Los peruanos, los venezolanos, los centroamericanos. Lo que pasa es que solamente tenemos una óptica política de un antiyanquismo ancestral
Pero cuando queremos ir a vivir y disfrutar y curarnos, vamos a los Estados Unidos. Sí, yo no le diría, doctor, antiyanquismo, de ninguna manera. En contra de lo que deciden 2, 3, 4 personas poderosas de los Estados Unidos, sí. Pero el pueblo yanqui es al igual que el pueblo nuestro. En Cuba es uno solo. En Cuba es uno solo. En Rusia soviética era Stalin. Fíjense que el pueblo yanqui está en contra de la guerra y lo ha manifestado claramente. No es verdad, tanto que no está en contra del pueblo norteamericano, que las encuestas han determinado que tiene un respaldo total. Lo que usted ve en las calles no es el pueblo, son activistas. Dígame una pregunta, contésteme una pregunta a usted. Usted también, Bolívar. ¿Cuánto cuesta una movilización de un día de cientos de personas en cualquier parte del mundo? ¿Eso es gratis? ¿Usted cree que esas personas que se desnudan, que llevan pancartas, que organizan todo un gran movimiento aparentemente contra la política actual de los Estados Unidos, es espontáneo? No, de ninguna manera. Eso es organizado, eso cuesta dinero. ¿Por qué ese dinero no lo dedican a beneficiar a los pobres, a crear empleo y sobre todo a darle de comer a la gente? ¿Por qué? Ese es un gasto inútil, es un gasto político. En mi opinión, entonces, yo creo que hay mucha fanfarría, hay mucha hipocresía de todos aquellos que creen que es el malo de la película. No, señor, yo creo que en algún momento habrá que agradecer a quien tiene el valor, la fuerza, la decisión para decirle no al terrorista, no, doctor, a un hombre como Hussein. Permítame interrumpirle solamente para atender una llamada telefónica. Una persona que está en la línea. Adelante, muy buenos días. Buenos días. Adelante. Le escuchamos. Los felicito por el programa, ¿no? Pero yo sí, nos da un poquito de retorno acá porque no escuchamos. A ver, ahora sí, adelante. En vista de que me dijeron que no opine, sino que simplemente haga preguntas. Yo le pregunto al señor que está siendo entrevistado, ¿por qué Estados Unidos y su consulado todavía sigue como que estuviera en el patio de su casa, interrumpiendo una vía principal de una principal ciudad de Sudamérica como es Guayaquil, cuando tienen cerrado 4 calles y están utilizando prácticamente eso como que fuera el patio de su casa? Gracias. Bueno, ese es un tema que habría que presentarle al alcalde de Guayaquil, en mi opinión. Y a los actos de terror, es como cuando yo, por supuesto, no estoy a favor de eso. Yo no creo que se trata de cerrar las calles de Guayaquil. Pero ese no es un asunto pertinente, pues. Más importante, por supuesto que a mí me molesta, a todos nos molesta. Pero el problema no es ese. El problema es que, desgraciadamente, el señor que llamó y muchas otras personas están haciendo cola, pues, para conseguir visa y ir a los Estados Unidos. Su familia vive en Estados Unidos y le mandan dinero para que puedan superar la crisis en el Ecuador. Eso es lo que mucha gente no se percata. Los activistas en las calles del mundo no son gratuitos, no son espontáneos, eso cuesta dinero. La gente va del Ecuador o de cualquier otra parte, doctor, vaya a trabajar, a contribuir. Claro. No va precisamente gratis, ni podemos por eso decir que los Estados Unidos tenemos que elegirlo y aplaudirlo porque sea nuestro protector. De ninguna manera, pero nos da la facilidad. Primero nos da la tranquilidad para vivir. Segundo, nos da la oportunidad de trabajar aunque no tengamos visa, aunque seamos ilegales. Y de esos hay millones en el Ecuador. Nuestros productos le pone precio. Su política externa a Estados Unidos es totalmente diferente a su política, pero vea, aquí entramos a un tema económico muy importante. Nosotros queremos vender malo y caro. Pero el problema no está en el que nos compra, el problema es interno en el Ecuador, que tenemos inflación de costos. Protege a los banqueros, a los delincuentes corruptos, guardan la plata allá, la plata que se roban de aquí la guardan allá en los Estados Unidos, esa plata sacada de los ¿Usted quiere que la guarden en el Ecuador entonces? Pero que no se la roben, que no se la roben, es lo que queremos. Importante, Bolívar, o si la guardan allá, que los manden. No desvíe la atención de lo que estamos hablando. Sí. Mire, el gasto público en el Ecuador, el año 78, cuando terminó el gobierno dictatorial del triunvirato, era de 300 millones de dólares. Cuando vino la dolarización el año 2000, el gasto público era de 1.950 millones de dólares. Cuando termina Noboa, estamos arriba de 6.000. Ya comenzamos con 7.000. Terminaremos con Gutiérrez en 10.000 millones. Sí. Ese es el dinero que sale de los bolsillos de la población. Por eso es que hay un nivel de vida colapsado. Bien bajo. Entonces, cuando yo planteo de que es necesario poner los pies en la tierra, el sector industrial, yo soy y he sido industrial, y quizá el único dirigente del sector industrial que ha tenido la entereza de decir la verdad.
de que tenemos que ser eficientes. Hay muchos que piensan igual que yo y lo han dicho, pero una gran mayoría que pesa quiere proteccionismo, quiere más años para tener protección, pero son ineficientes porque tienen además el factor más grave, que es la inflación de costos. ¿Qué significa? Déjeme concluir, sí, señor. La inflación de costos, que significa que toda la estructura de los costos de los productos ecuatorianos están afectados por los monopolios gubernamentales. El monopolio de la luz, del agua, del teléfono, la aduana, los insumos, tienen aranceles exagerados para nutrir al gasto público y al dispendio político. Entonces, ¿cómo puede usted vender barato si tiene costos altos? ¿Cómo puede ser eficiente la industria si tiene costos positivos? Entonces, los precios nuestros no dependen del comprador. Los precios nuestros dependen de que la estructura de costos en el Ecuador afecta. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Un placer de tenerlo acá. Es importante para tocar algunos puntos de actualidad. Doctor, hace pocas horas, sí podríamos decir, porque ayer en la mañana fue cuando el señor legislador, ingeniero León Febres Cordero, expresidente de la República, ya oficializó la denuncia sobre su intervención que había tenido en el Congreso con esto de la deuda externa y que ha habido, pues hay una pérdida para el país como más de 9.000 millones de dólares. ¿Cuál es su criterio al respecto? Me refiero a la denuncia que los ecuatorianos pues la creemos que es prácticamente bochornosa en el sentido del daño que se le ha hecho al país. Pues sí, yo coincido plenamente que hubo una negociación oscura, contraria a los intereses económicos del país. Lo que ocurre es que la mayoría de la población no capta, por diferentes razones, el alcance de lo que significa ese tipo de negociación. Vea usted que desde la época del señor Dajic se cometieron algunos desatinos en el manejo de la deuda externa. Incluso estuvo a punto de vencer la deuda, con lo cual se hubiera cambiado el esquema entre la relación de deudores y acreedores, y el Ecuador hubiera asumido una posición de mucho más ventaja. Sin embargo, el señor Dajic renovó las obligaciones, activó las deudas y realizó el operativo aquel de bonos Brady, que ya todos conocemos, que después Gallardo lo ha cambiado. El ingeniero León Febres Cordero dice que si se hubiese hecho pues una venta de petróleo anticipada, de facilidad, un contrato de facilidad petrolera, hubiésemos ahorrado nosotros esta cantidad. ¿Y por qué tuvo que hacerse pues justamente este tipo de negociación? Vea, esto es tan sencillo como cuando usted quiere comprar un televisor que le cuesta $150, pero le dicen me lo vas a pagar en un año y te va a costar pues $180, pero por ahí sale otro fulano y dice te lo puedo vender a 3 años y en vez de cobrarle 150 le cobra $700. Hay evidentemente una supuesta y aparente facilidad de financiación, pero en definitiva lo obligan a que pague mucho más del valor para real. Beneficiarse algunos cuantos. Vea, más que por el diferencial de 9.000 millones de sucres, yo creo que el beneficio podría estar, en mi opinión, en la serie de gastos y de honorarios y de comisiones que se han hecho, que también fueron denunciados por el diputado Febres Cordero, y que estarían inmersos en ese fondo líquido de cerca de 2.000 millones de dólares. Por ahí creo que puede haber alguna de las Pero el señor expresidente de la República y también el exministro de Finanzas y Economía, Gallardo, el doctor Noboa y el señor Gallardo dicen que esto ha sido pues una negociación dentro de todo lo legal y que ha sido inclusive el Ecuador beneficiado con esta negociación. ¿Cómo es esto de la contradicción? El uno dice que hay pérdida, el otro dice pues que no. Vea, en finanzas y en políticas públicas se pueden decir muchas cosas, pero lo que ocurre es que hay que verlo, en mi opinión, con criterio de beneficio para la mayor cantidad de personas, o sea, para la población. ¿En qué medida beneficia eso a la población y en qué medida beneficia a los acreedores? Yo pienso que el hecho de mantener una deuda tan alta es negativa para el país. Yo siempre he estado opuesto a los créditos internacionales, a la financiación, entre comillas, porque es un capital que se va del país, se nos lleva los intereses. En cambio, la inversión directa sin participación política o de los gobiernos es altamente reproductiva. Si esos
6.000, 9.000, 16.000 millones de dólares que el Ecuador tendrá que pagar más temprano que tarde, se hubieran canalizado vía inversión de riesgo, no estaríamos nosotros en la pobreza que estamos actualmente. Y en toda financiación hecha a través de gobiernos, siempre hay una comisión, un porcentaje. Y es obvio, porque el acreedor quiere mantener sus acreencias en el mejor nivel. Es decir, recuperar su plata. Y aquí hay muchos ecuatorianos que tienen ese apetito por lucrar. Ese apetito voraz de tener. Lo cual no está malo desde otro punto de vista. Dentro de lo legal está bien. En tanto en cuanto no perjudica a la mayoría de la población. Pero entonces sí amerita una investigación, y usted cree que habrá un resultado alguna vez para que haya sanción si es que hay responsables. Yo creo que la investigación es necesaria. La denuncia de Febres Cordero, de León Febres Cordero, es altamente positiva. Para eso es el Congreso. Claro. Para parlamentar, para denunciar, para fiscalizar políticamente, para investigar. Claro. Yo creo que la Constitución última fue un remedio de carta política que nos ha hecho y nos está haciendo mucho daño, donde se le cortan al Congreso sus facultades básicas. Está bien la denuncia, está bien la fiscalización, no solamente a nivel parlamentario, sino también, en mi opinión, debe hacerse a nivel de todas las instancias del derecho. Ahora, los que están imputados, los que están cuestionados, no tienen por qué molestarse, sino que participar en el juicio, claro, y demostrar su punto de vista ante los correspondientes jueces. En todo caso, que no sea un escándalo más de los que tantos estamos acostumbrados. Vea, toda la vida pública del Ecuador es un permanente rosario de escándalos. De tal manera que vivimos de escándalo en escándalo. Yo creo que Febres Cordero, el ingeniero León Febres Cordero, ha rescatado algo que el Congreso ha perdido hace mucho tiempo: la virilidad, la frontalidad, la transparencia y la documentada intervención minuciosa que le caracteriza. Desgraciadamente, los diputados, en muchos periodos, hay buenos y malos, no han asimilado que la labor parlamentaria es bajo ese esquema. Yo personalmente creo que bajo esa última intervención del ingeniero Febres Cordero, que fue contundente... ¿Ha vuelto a vivir el Congreso? Por supuesto. Además, creo que hay león para rato todavía. Bueno, hablando de escándalo, se ha formado otro escándalo, 8 de la mañana con 42 minutos, doctor Rómulo López Abando, con esto de las cobranzas a los deudores de la banca cerrada. Y hay protesta ya, usted es un distinguido jurisconsulto y conoce sobre el procedimiento, más no sobre la obligación que se tiene que hacer, pero pues sobre el procedimiento. ¿Hay legalidad? ¿No hay legalidad en esto? Vea, yo no creo que haya ni siquiera la intención de cobrar. Para mí son cortinas de humo escandalosas para decir que se está trabajando. Yo no creo que en este momento se pueda hacer, la ley no lo permite, juicios coactivos masivos con notificaciones generales que no establecen la relación. Pero la AGD tiene su propia ley, que justamente... Sí, pero no para ese tipo de escándalo, de hacer un juicio donde usted puede poner a 10.000 demandados y nadie sabe si fue o no. Y tiene su propio juez de coactiva, que es el director. Pero mire, el juicio coactivo no es de que se maneja el capricho político del funcionario o del juez, no. El juicio coactivo contiene sus mecanismos, su procedimiento, que incluso puede el coactivado ejercer sus derechos. Claro, porque no necesariamente es cuestión de que al grito estentorio de quien dice voy a cobrar, ya la gente paga, porque eso amerita un proceso, en mi opinión debe ser individualizado. Una coerción se lo asusta. ¿Cuál es lo malo que hay allí? Todo. Ahí todo es malo. Yo no veo nada bueno. Yo pienso que habría que investigar primero algo que pocas veces se ha dicho, que es el presupuesto y la estructura administrativa de la AGD. ¿Pero cómo se cobra entonces? Porque dicen que han pasado 3 años y no 4 años, 5 años. Eso revela ineficiencia en la gestión de cobro. Y si son ineficientes y son tumultos de colaboradores, yo creo que amerita mucho más urgente poner orden dentro de la AGD, más que hacer este escándalo
que no va a conducir a nada, porque en este momento todas las líneas de aviación han copado sus espacios. Todo aquel que cree que pueda ser afectado con prohibición de salir del país o con estas medidas de atropello, que no son de coacción, sino de atropello, están saliendo del Ecuador. Les han avisado para que se vayan. Es un escándalo más. Los que pueden salir, pues, naturalmente. Vea, el que sale por cualquier lado. Sale por tierra, por barco, por avión, por carro. De tal manera que se ha hecho un daño cuando se hace ese tipo de escándalos. Yo pienso que la AGD, debería ser investigada internamente en su monto presupuestario, en su gasto corriente y en la cantidad de personas que están trabajando ahí. Pueden haber 1000 abogados, pero de los 1000 abogados no necesariamente todos pueden ser eficientes. El hecho de que se haya llevado para la oficina para cobrar en Quito, para que quien tenga que pagar en Quito, que todas las gestiones de cobro se hagan en Quito y no aquí en Guayaquil, ¿cómo mira usted desde ese punto de vista? Vea, esta es otra de las aberraciones del centralismo negativo que hay en nuestro país. Usted es honesto si vive en Quito, pero si usted ve en Guayaquil o cualquier parte del Ecuador es deshonesto. Eso es sencillamente, en mi opinión, el soporte de la picardía. Yo pienso que el ciudadano es honesto por sus propios principios y no por donde está. En Quito es donde más latrocinios se han realizado en toda la historia republicana. De tal manera que llevar esto a Quito revela, en mi opinión, un afán escondido. Faltan 15 minutos para las 9 de la mañana. Estamos conversando con el doctor Rómulo López Sabando. Él es el rector de la Universidad Jefferson y un analista político. Usted como educador también, estamos ya con 2-3 semanas de paralización en lo que se relaciona a los profesores porque están reclamando un incremento para la educación que se le ofreció, pero que no consta pues en el presupuesto y no se sabe ahora de dónde se va a sacar el dinero para esto y para cumplir este ofrecimiento de campaña y también ya cuando ha estado el señor presidente en el ejercicio de la función. Vea, no solamente a los profesores que tienen legítimo derecho a recibir su remuneración, pero la forma no es como ellos la ejecutan generalmente a través de movimientos políticos o callejeros. No solamente los profesores, todas las personas que dependen del presupuesto del Estado, incluso las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. También, claro. Vea, hay un detalle muy importante que creo que vale la pena rescatar a propósito. Cuando se hizo la dolarización, el año 2000, revisamos cuál es la cifra del gasto público en el registro oficial, publicado me parece que fue por el 18 o 20 de enero del año 2000, la cifra en sucres a la conversión a 25.000 por dólar no daba más allá de 1.950 a 2.000 millones de dólares. Por ahí han salido analistas a decir que era 3.000. Supongamos que haya sido 3.000. Pero ¿cómo termina el doctor Noboa su mandato? Con cerca de 6.000 millones. En las primeras semanas de ejercer el gobierno, el coronel Gutiérrez, estamos en 7.000 millones. ¿Y dónde está la plata? ¿Dónde están los recursos, la liquidez que se ha ofrecido? Y no se ha cumplido, en mi opinión, ni con los maestros, ni con los trabajadores de la salud, ni con las organizaciones, ni con los municipios. Doctor, perdone que lo interrumpa, pero ha sido falso que el señor expresidente de la República Noboa dejó un superávit. Se ha constatado de que ha habido pues un déficit por cuanto ha dejado deudas que cancelar. Es decir, aquí caemos otra vez en la trampa de la terminología y de los tecnicismos financieros. Usted puede tener una gran capacidad económica, pero no tiene capacidad financiera. Usted puede tener los activos, incluso activos libres, pero no tiene la liquidez. Y entonces recurre a el endeudamiento. Entonces, cuando se hace un presupuesto y se lo va manejando durante el transcurso del periodo, los gobernantes, los ministros, como ya no pueden en este momento imprimir billetes, que ha sido lo tradicional, y que en mi opinión, sin criterio, piden que se vuelva a emitir moneda nacional, cuando no disponen de esta posibilidad, se van al endeudamiento. Entonces, ocurre que termino el presupuesto en tal fecha, hasta esa fecha voy a recibir tanto. Es decir, aparentemente, teóricamente tendría un superávit, pero no tiene la liquidez. Y esa liquidez no le llega en el lapso determinado.
que se acumula al siguiente gobierno o al siguiente periodo. Aquí hay una serie de incongruencias en la ley del presupuesto también, donde fondos de las instituciones revierten a la caja común esa aberración de la dictadura nacional, de la dictadura anterior, militar, que creó la cuenta única del Tesoro Nacional. Es decir, ahí está todo lo que yo creo es el cocolón de la corrupción, en la cuenta única del Tesoro Nacional. Ahí están los fondos, ahí está el dinero. Que haya o no haya liquidez, no lo sabemos nosotros, no lo sabe Gustavo Noboa, no lo sabe Lucio Gutiérrez, lo saben tecnócratas anónimos, burócratas anodinos que están manejando esa liquidez, ese billete en el Banco Central vía cuenta única. Este es un mal que lo hemos tenido con el sucre, con la dolarización, y si de alguna u otra manera no arreglamos el asunto económico y financiero de nuestro país, vamos a continuar con la dolarización o sin la dolarización, de mal en peor. Nos vamos a ir al fondo, doctor. Perdone que le diga una última cosa y que le interrumpa. La dolarización no es el mal, es el gasto público. Es el gasto público. El gobierno ha aumentado el gasto público y eso ha restado capacidad de compra a los ingresos. Eso es todo. Le agradecemos muchísimo, doctor Rómulo López Abando, rector de la Universidad Jefferson, analista político, por esta entrevista. Tenemos también en estos momentos al doctor Omar Lor Risco. Él es integrante de la lista del doctor Arturo Santos Dito, candidato a la presidencia de la Casa de la Cultura, de la Casa